Buenos días amigos, hoy miércoles 15 de mayo de este año 2019, justo a un año para las elecciones generales que implican la elección del presidente de la República y también en los puestos congresuales, senadores y diputados. Como está señalado ya en la nueva ley electoral. Y también acuérdense que previo a esa consulta nacional para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Congreso, se celebrará en febrero otra consulta para escoger entonces los puestos municipales. Miren, hoy es Día Nacional del Agricultor. Yo creo que pocas veces en los últimos años se debe celebrar con tanto ahínco, con tanta infusión el Día del Agricultor en la República Dominicana. Entre otras cosas porque si bien la economía dominicana, hasta muy recientemente, en el 1900, cerrada la década de los 60, comenzando los 70, todavía la agropecuaria, con cada uno de sus famosos sectores, lideraba la economía. Porque hasta ese momento lo que se estaba haciendo era creando la infraestructura legal e institucional para desarrollar nuevos sectores, entre ellos, muy especialmente, en la industria, en la manufactura, con vocación de exportadora, el turismo, con todos los servicios que le acompañan también, y el desarrollo del sistema financiero, la minería, todo eso eran proyectos contenidos en documentación que ya se había convertido en algunos casos decretos y en otras leyes reguladoras, como la ley 299, de promoción industrial, la ley de turismo que surgió después de ese famoso decreto del 1968, declarando al turismo actividad de primer orden para el país. Recuérdense que la minería, la gran minería, la que conocemos hoy, porque el país es un país minero, la República Dominicana, aunque todavía mucha gente se resista a aceptar esa realidad. La condición del país minero la iniciamos nosotros con Falcon Bridge Dominicana en la década de los 70, 71 y inmediatamente después con Rosario Dominicana. O sea, el país pasó en un abrir y cerrar de ojos de hacer el octavo mayor productor y exportador de níquel del mundo y el quinto mayor productor de oro y fundamental con el Rosario Dominicana, todo eso en 5 años, o sea, del 1970 al 75. Pero hasta el 1970 nosotros dependíamos de azúcar, café, cacao y tabaco. Esos sectores que desarrollaron tremendamente la manufactura, la minería, el turismo, incluso la agroindustria, los servicios financieros fundamentalmente que se han diversificado tanto, las comunicaciones, todo eso que forman parte de lo que se llama un modelo de desarrollo económico y social, realmente arrancaron a partir de los 70. La economía dominicana fue una de las de más tarde reacción de América Latina. Incluso es la última prácticamente que adopta el régimen de sustitución de importaciones. Los demás lo venían ejerciendo 10 años antes, mucho tiempo antes. Con todo, la agropecuaria sirvió de base para que se montara esa infraestructura de desarrollo que hoy conocemos. Ese 36% que le impuso el gobierno de impuestos a las exportaciones agropecuarias, se nos olvidó. Eso fue lo que facilitó recursos al Estado y para poder afrontar
financieramente necesidad de inversión en infraestructura básica que diera paso a los desarrollos de la manufactura, del turismo, de la minería, etcétera. Bien, por eso en mucho tiempo, cuando esos sectores nuevos se dispararon, la agropecuaria quedó un poco rezagada, un poco no, quedó rezagada. Y ese 36% de impuestos a las exportaciones le dio en la madre, porque restó los incentivos que se necesitaban para que la agropecuaria dominicana mantuviera un ritmo de actualización, de desarrollo, de investigación, de aplicación, de extensión. O sea, cuando usted desarrolla, investiga y desarrolla en laboratorio, en fincas experimentales, etcétera, después viene el proceso más difícil, extender ese conocimiento a todas las áreas agrícolas y pecuarias del país. Entonces, esos programas se descuidaron por muchos años. Y en algún momento temimos, bueno, además vino el famoso incentivo terrible de los Estados Unidos de facilitar con la PL 480 que nosotros importásemos sobrantes de la agropecuaria norteamericana con préstamos a largo plazo, blandos, y eso hizo que también se suplantaran muchos de los productos que aquí consumíamos. Recuérdense que hasta entrada a la década de los 70 precisamente, nosotros éramos autosuficientes en sectores tan importantes como todos los lácteos, leche, quesos y demás. Éramos autosuficientes, pero autosuficientes que no importábamos nada, insignificancia. Éramos autosuficientes también en habichuelas. Todo el maíz que consumíamos lo producíamos aquí. Eso es verdad. Toda la habichuela que consumíamos la producíamos aquí. En gran medida el arroz. Y ni qué decir del azúcar. Nosotros llegamos a producir 1.200.000 toneladas métricas de azúcar. El CEA produjo una zafra a finales de los 60, inicio de los 70, de 835.000 toneladas métricas de azúcar. El CEA nada más, sin sumarle Central Romana o Grupo Vicini. O sea, eso llegó a ser la agropecuaria dominicana, eso que ustedes ven, que se fumó, y del CEA queda un ingenio, uno de los 11, el Porvenir, en donde producir una libra de azúcar cuesta más que comprarla en el mercado mundial. Le garantizo eso. Que la libra de azúcar que produce el Estado en su ingenio Porvenir cuesta más que comprarla en el mercado mundial. Pero además que cogieron el Consuelo y lo desmontaron, el ingenio Consuelo, que era probablemente el ingenio más grande del país después del Central Romana, lo desmontaron totalmente, le quitaron las tierras y se llevaron todas las maquinarias. 300.000 tareas se la alquilaron al Grupo Vicini, más una parte importantísima se la dieron a los Jacín de San Pedro de Macorís, que han montado ahí una finca extensísima. Y a otros más, y a militares, y a influyentes, o sea, destruyeron el CEA. Eso es verdad. Entre otras cosas también, porque se buscó unos socios para el arrendamiento de esos ingenios que resultaron ser unos maleantes mexicanos. Yo no sé cómo falló esa selección de una comisión dirigida por don Antonio Isa Conde, esa selección de ese grupo que arrendó los ingenios del Estado, que solo aceptó en el caso del ingenio Barahona, que hoy por hoy es el ejemplo de que la fórmula no fue que fracasó. En el caso del ingenio Barahona se demostró que la industria azucarera del Estado se podía mantener si buscaba socios privados con capacidad de gerencia y capital fresco, que se invirtiera en una industria que necesitaba de mucha inversión para poder actualizarse. Bien, en Barahona las cosas funcionan tan bien que ya ha llegado a producir 100.000 toneladas métricas. Lo mismo que producía el CEA
en el momento de la capitalización. Todo el CEA, de los 11 ingenios que daban como 6 operando, llegaban a 100, 125 mil toneladas. Eso mismo produjo el ingenio Barahona, que en ese entonces era un ingenio de tercera, producía 30, 40 mil toneladas. Y en este caso, por buena gestión, ya está en la zona de las 100 mil toneladas. Bueno, pero todo eso ha pasado. Hoy, sin embargo, la agropecuaria luce en un segundo ánimo. Está en una, si usted va al campo lo encuentra reverdecido y en un afán organizativo que no había tenido en mucho tiempo, en muchos años. Eso es verdad. Se está recuperando el campo dominicano. En este momento se está cosechando la cosecha de primavera de arroz, que va a superar los 12 millones de quintales, con todo y sequía que ustedes oyen por ahí, que es verdad que está presente. En el Valle de Constanza se cosecharon quizá 250 mil quintales de habichuelas. Todavía el Valle de Constanza, no, el Valle de San Juan de la Maguana. El Valle de San Juan de la Maguana sigue siendo una estructura que se atrasó, se abandonó con el tiempo y sigue abandonada a pesar del préstamo que se tomó con el Banco Interamericano de Desarrollo y el compromiso que hizo el Estado de actualizar, de recuperar ese que es el Valle Intramontano mejor ubicado de toda la región. 500 a 600 mil tareas con una presa para ello, un sistema de riego y un clima en altura media que no la tiene ninguna otra estructura productiva en la región. Pero se ha dejado, se ha caído en el populismo y todo eso está en manos de una serie de unas asociaciones de productores que son unos vivos, que viven del Estado, todos. Y los políticos no quieren penetrar ahí porque son también su base operativa, su base de sustentación. Eso es todo lo que está pasando en San Juan de la Maguana. Entonces, pero la agropecuaria en sentido general, señores, está en este momento entusiástica, influida por un nuevo aire. La línea noroeste, que parecía no tener futuro, eso es una industria bananera por excelencia, una de las más importantes del país. Asómbrese, la línea es productora de leche de calidad, de bastante calidad. Incluso está desarrollando una quesería interesante y con suerte, si se mejoran los sistemas de suministro de agua, pudiera incluso lanzarse a otros rubros. Pero mientras tanto, la línea encontró su norte. La línea es bananera, la línea es productora de leche de calidad y de otros cultivos menores. Esa que parecía ser una extensión que no tenía destino, porque si bien se la motivó al tabaco rubio a cosechar, introducir y cosechar el tabaco rubio, le sacaron los pies. El León Jiménez y Tabacalera le sacaron los pies porque encontraron tabaco rubio mucho más barato en Centroamérica y fundamentalmente en Brasil, y suplantaron a los cosecheros de ahí. Eso es así. Pero ya encontró el banano y la ganadería como respuesta y ya está establecida. O sea, el centro del Cibao se produjo una regionalización bastante interesante, rápida, y ya se sabe que las zonas arroceras se concentran en el centro del Cibao, principalmente en la planicie, en el delta del río Yuna. Y ahí se está concentrando todo hacia la provincia también María Trinidad Sánchez. Tenemos una zona arrocera identificada como ideal. O sea, este es un país que somos productores de plátanos de primera categoría y estamos recuperando la condición de productores de yuca de calidad, que lo habíamos perdido por falta de atención, por irresponsabilidad.
los mejores productores de yuca de toda la región, devenimos importadores, estábamos nosotros trayendo yuca de Costa Rica, plantones que salieron de aquí. Pero bueno, se está recuperando eso. Y como todos sabemos, la región es la región productora de azúcar por excelencia y de ganadería, o sea, ganadería y caña de azúcar, eso es. O sea, tenemos una agropecuaria que con la visita sorpresa se ha definitivamente reorientado y retomado un segundo aire. Hoy, el día por tanto, del agricultor en la República Dominicana, debemos celebrarlo con mucha fruición, con mucho entusiasmo, con la seguridad de que estamos por el camino correcto. Faltan muchas cosas por hacer. Es evidente que tenemos que introducirnos en la agricultura de precisión, aquella que no desperdicie el agua, aquella que hace de los sistemas de riego estructuras seguras, previsibles, aquella que siembra donde hay que sembrar un cultivo, donde se le ocurra a cualquier vivo, improvisado, irresponsable. Esas cosas faltan, porque por ahí viene el 2025, cuando tenemos que liberar totalmente el mercado de la importación de productos agrícolas y pecuarios. Y ahí tenemos que estar seguros de que estamos en condiciones de competir con quien sea. Con subsidios, que los tenemos que aplicar, como lo aplican ellos en la Unión Europea y los americanos. Con subsidio a la agropecuaria. Que no me dan con cuentos, como esta famosa advertencia que hizo recientemente el secretario de Agricultura, el señor, amigo nuestro, Omar Benítez, que se resiste a que se revise el precio de la leche porque dice que nosotros hicimos un compromiso de no subsidiar en ese sector. No, señor, nosotros no hemos hecho ningún compromiso con nadie. Eso no reclaman los norteamericanos y la Unión Europea. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que a veces se quiere ser gracioso con las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y ese es uno de esos actos. Graciosos en el extremo. Y es verdad que ha estado obstaculizando la revisión del precio de la leche. A pesar de que siempre se ha decidido, aquí cuando se revisa el precio de la leche es fruto de un encuentro, de un gran acuerdo entre productores y procesadores de leche. Siempre ha sido así. Pero si usted como autoridad que reúne a los dos sectores advierte de antemano que tiene el compromiso de no interferir en el libre juego de oferta y demanda. ¿Quién le dijo a usted que eso existe? Los Estados Unidos emplean 250.000 millones de dólares en subsidios a la agropecuaria por año. Pero ve acá. Es lo mismo que la Unión Europea, cantidades enormes de dinero. Claro, aquí vamos cada cual a defenderse en esos mercados. No es que no estemos negando a aplicar eso de ninguna manera. Los acuerdos de libre comercio que firmamos no los vamos a aplicar. Lo único que los mismos instrumentos que usan ellos para sustentar su producción en el campo, tenemos que usarlos nosotros. Pero ¿y cuál es el problema? Ellos sí, nosotros no. No. Y se ha demostrado que el campo dominicano reacciona positivamente. No es así, don Mozart. Cuando se le estimula, cuando se le apoya. Sí. Y las visitas sorpresas son un ejemplo claro de eso. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Bueno, eso queríamos decirlo hoy como reconocimiento a ese hombre que usted no sabe lo que es coger un solazo de 12 horas. Usted no sabe cómo se pone la piel. Usted no conoce un campesino, cómo se le arruga la... Usted no le da la mano a un campesino. Es a un bloque usted está saludando cuando le da la mano a un campesino. ¿Tú sabes cuánto dura un campesino, la vida útil de un campesino cogiendo solo? En la mitad de un obrero. Porque qué fuerte, el sol desgasta en esta parte del mundo. Entonces, a esa gente hay que respetarla, hay que admirarla, hay que agradecerle. Y hoy creo yo que todos tenemos que hacerlo con mucha reverencia y saludar que el gobierno los tome en cuenta y las instituciones financieras y que ya el sector privado se ha descubierto
que es posible, que es fiable prestarle a la agropecuaria, una cosa que antes se le había negado. El sector financiero estaba negado a prestarle a la agropecuaria, Musa. Ya no. Ya ve que el Banco del Estado hace negocios y por tanto quieren invitar al Banco del Estado para que no se quede con todo el sector. Eso por un lado. Por el otro quería decirles que ayer el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, intervino en una reunión, en un foro financiero organizado por Latin Finance, una publicación latinoamericana experta precisamente en movimientos de sistemas financieros. Este es un tema que nosotros se lo hemos reservado a los economistas, a don Julio Ortega Tous y a don José Manuel Luna Valiente, porque hoy es su día. Pero aún así podemos adelantar que la intervención del gobernador del Banco Central, que Mozart dice, yo estaba viendo que los diarios no le dieron el suficiente despliegue, la prensa escrita, por considerar que estamos en un año, este es un año preelectoral, donde factores de otro tipo a veces influyen mucho para que las cosas importantes se desplieguen o no, creyendo que se hace, y no se dan cuenta que las cosas son así, no porque uno quiere, sino porque lo son. Claro. No porque usted lo desee, no porque usted lo motive, no porque usted lo transforme, no porque usted lo manipule, no es porque son. Así es. Entonces, la economía dominicana, dijo en resumen el gobernador Valdés Alviso ayer, en ese foro, que es un foro latinoamericano muy apreciado porque es de técnicos del sector monetario y financiero, de teóricos de verdad, que la República Dominicana creció en el primer trimestre 5.7%, impulsada en gran medida por su estabilidad y predictibilidad, una economía predecible. También, un poquito más adelante de su intervención, dijo que ha contribuido mucho a la estabilidad de la economía norteamericana, que le ha permitido mantener una buena parte de su ritmo de ocupación allá para favorecer las remesas y también de importación de reclamar productos nativos que se intercambian con esa nación, que es nuestra principal socio comercial. Porque también la industria de la construcción se ha comportado a la altura, la intermediación financiera, como siempre, la minería, sorprende, la minería, el turismo, etcétera. Bueno, pero de eso, como les digo, es preferible que nuestros compañeros economistas hagan una apreciación. Sin embargo, quería hacer esta nota aclaratoria a un amigo economista, el señor Selman, que anoche dijo, lo vi comentando ese informe que dio el gobernador del Banco Central, que esos datos eran el fruto de una encuesta y que eso no era sustentable, que un mes y medio después de concluido ese primer trimestre, porque lo que analizó el gobernador fue el primer trimestre. Ernesto Selman parece que no está enterado que el sistema de cuentas nacionales, con la oigan esto, con la supervisión y autorización del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que instalaron equipos en el Banco Central para garantizar lo que les voy a decir, y de la propia Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, ya tiene el instrumental de seguimiento, ese que reclamaba anoche, para garantizarle a usted un informe preciso, apenas concluido cada trimestre. Antes eso se hacía cada semestre, ya se bajó a cada trimestre, porque ya se tienen los instrumentales y el personal especializado para eso. Y no lo había dado a conocer porque precisamente siempre se espera un mes. Después de los 15 días concluido el trimestre, ya se tiene una idea clara de lo que pasó en ese trimestre. Antes no era posible porque no existían. Entonces, el señor Selman reduce eso a una información todavía no oficial, porque es el fruto de
dijo él, de encuestaciones, de encuestas. No. Eso fue trabajo de campo. Eso fue el trabajo normal que realiza el Departamento de Cuentas Nacionales para oficializar información. De manera que aquí no creamos figuras que no existen o no nos demos por informados de asuntos que están hace tiempo en proceso, porque eso de que la economía dominicana va a ser oficializada cada trimestre, eso lo tiene el Banco Central hace casi 2 años ya establecido, o 2 años. Yo no sé cómo los que opinan en economía, economistas profesionales del nivel de Ernesto Selman, se atrevan a hacer afirmaciones de ese tipo y a tratar de demeritar lo que es un logro de la economía dominicana en este momento. Bien, buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Me siento vacío porque se me quedó el celular. No, pero no puede ser. Yo sé que eso... Pero tú crees que de relajo. Sí, mira, eso es terrible. No, pero yo no. Eso es terrible. Yo me liberé de eso. Eso es terrible. Y no vayan ustedes, tengan cuidado los malintencionados a creer que yo temo que me revisen. No. Es que ya el celular es un instrumento de trabajo. Y te mantiene actualizado, te da la posibilidad de revisar cómo anda el mundo y cómo andan las cosas. Interesante eso. Tiene muchísimos problemas, pero te da esa oportunidad. Pedro está tratando un tema, yo quiero verificar, quiero volver sobre el tema, quiero buscar hacia atrás un background de la información y entonces no tengo la angustia de estar fuñendo con un periódico que ya no tiene, ya lo que está ahí y punto. Ahí quedó. Pero el celular te da la posibilidad del seguimiento, de darle seguimiento a las informaciones. Sí, es verdad. Y eso es lo que yo hago. Este señor lo recuperó. Y eso es lo que yo hago. Ese es mi celular. Yo no puedo creer que me lo enviaron. Pásamelo, ven, pásamelo, porque es que tengo una situación. El hombre está desarmado, es desarmado. Me volvió la vida. No, pero yo no. No, yo no puedo. Ay, qué alivio. Aquí está mi celular. Es que se desprograman la gente. Cuando no tiene celular se desprograman. Desprogramadito. No. Pero déjame, ya, hay otro ambiente, hay otro ánimo. Miren una cosa. Pedro acaba de citar ahí al joven talentoso, brillante, Eduardo Selma. Ernesto Selma, que es hijo de Eduardo, sí, un gran amigo. Sí. Brillante, un hombre, un consultor del empresariado, del alto empresariado nacional. Sí. Del mismo empresariado que no ha negado nunca ni el CONE, ni la Asociación de Industria, ninguna de las asociaciones empresariales del país han puesto en duda por mucho tiempo, Pedro, los informes del Banco Central. Hace un tiempo que pasaron de eso. En los tiempos en que Andy Daguarre por ahí quiero comenzar. Y Aristi Escudero eran sus asesores. Por ahí quiero comenzar. Así que me extraña. Ellos ponían en duda ya. Así que me extraña que el asesor del CONE, o uno de ellos, ahora venga a poner en tela de juicio un informe del Banco Central. La única institución que está en capacidad porque cuenta con los instrumentales para hacer ese tipo de levantamiento. Y que se hace, levantamiento que se hace sobre la base de toda una plataforma que existe allí. Y de una metodología que si se va a variar, se informa. Así es. Ustedes han visto cómo se varían los exámenes, que usted no es lo mismo usted chequearle la próstata a una persona de 35 años que chequeársela a una de 60. Los parámetros cambian para usted decir cómo anda eso. Para ponerle más o menos una idea. Asimismo, ese organismo que es el único en el país que está en capacidad de hacer esos levantamientos a ese nivel. Porque tiene el personal especializado para eso, que no lo tiene ninguna entidad ni grupo empresarial de ningún tipo en el país. Bueno, acaba de hacer su levantamiento sobre el comportamiento del primer trimestre. Pero ya dicho esto, con todo el respeto que me merece Eduardo Carlos,
No, Ernesto, hay que uno tener nunca sabe, de respeto respeto. porque es sólido el Sí, muchacho. es sólido, es sólido. Además, yo no soy economista. Y él es profesional. Es un profesional. Pero quiero decir algo, quiero aprovechar eso, porque en ese informe se ratifica y se esclarece bien qué es lo que está pasando y qué ha pasado en este país en materia de combate a la pobreza. Creación de empleo. Y ¿por dónde ha ido la creación de empleo, por ejemplo, en la República Dominicana en los últimos años? Y nosotros tenemos ahí informaciones muy precisas. Ayer yo le citaba, que no lo había hecho, le citaba la aclaración oportuna que hizo el representante de la FAO frente a una información mal manejada en el país sobre la situación de la alimentación en la República Dominicana, donde se vendió la idea con un titular, de que el país estaba en región de hambruna, sí, no, de hambre, lo cual no es cierto. Todo lo contrario. Si hay un país en América Latina que ha cumplido cabalmente con el Millennium, con los acuerdos del Millennium, ha sido la República Dominicana en materia de nutrición. Lo dice la propia FAO. Y es la FAO, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto al Banco Mundial, junto al Fondo Monetario Internacional, junto a la CEPAL, y sustentado aquí internamente con los sólidos argumentos y las informaciones provenientes del Banco Central, que dice que nosotros hemos disminuido en forma sustancial los niveles de pobreza en el país y los niveles de extrema pobreza en el país. Ahorita, cuando vengan los economistas, van a entrar en los detalles sobre eso, pero quiero precisarlo porque tengo 2 días haciendo el señalamiento. ¿Y el ejercicio ahí? El ejercicio, lo hicimos nosotros, Omar Benítez lo hizo ayer. Sí. Nosotros le salimos al frente a esa manipulación no, a ese mal manejo de la información sobre el informe de la FAO. El mismo día. El mismo día. Cuando encontramos ese titular que no se correspondía con la verdad. Así es. Por la forma en que estaba planteada la información. Omar lo hizo ayer, el ministro de Agricultura, precisando, dice que en este país nadie se muere de hambre. Y es verdad, Pedro. Aún en la zona de Sur, aún en esa zona deprimida por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Ahí no se muere nadie de hambre. Nadie se muere. Eso no es verdad. Esa es la verdad más grande. Porque yo he dicho que también tenemos que ser sumamente cautelosos. Las últimas generaciones ¿En qué sentido? Una información como esa, usted está obligado a manejarla en su contexto. Obligado. Sea usted un cientista social o sea usted un comunicador responsable. O un político. Usted tiene que ser responsable y manejarlo en el contexto. No es lo mismo plantearse el tema pobreza en la región fronteriza que planteárselo en el Gran Santo Domingo o la zona del Cibao. O en el pujante este. No es lo mismo. Porque usted tiene que tomar en cuenta factores tan importantes como el asentamiento de centenares de familias, para no decir miles de familias haitianas, que se han colocado allí en toda esa zona y han traído consigo su hambruna, su insalubridad y todos los elementos, los factores que conllevan la pobreza. Y están aposentadas a todo lo largo y ancho. Y están aposentados a todo lo largo y ancho de la frontera. Están aposentados como conglomerados, familias, barrios y ya casi provincia, porque hay provincias que están en casi un 60% que es población haitiana, por si usted no lo sabía. Tomada por población irregular haitiana, Población irregular haitiana. Con un desplazamiento de dominicanos. Entonces, eso es un factor que usted no lo puede soslayar. Si usted quiere hacer un análisis responsable, justo, y que se corresponda, objetivo, que se corresponda con la verdad, factores como eso, usted no puede echarlo a un lado.
ni puede echar a un lado el histórico. Porque la frontera estuvo por mucho tiempo descuidada, abandonada, sometida a la irresponsabilidad del Estado y todas sus administraciones por muchos años. Y es precisamente ese mismo representante de la FAO que dice que ahora las autoridades están centradas precisamente en que lo mismo que han hecho para sacar de la pobreza a 1.500.000 personas, como al efecto se han sacado 1.500.000 personas, se han sacado desde el 2012 a la fecha. Sí, que lo agregó. Que no ha sido más que lo agregó la retomar el curso que se quedó en el 2000. Así fue. Que en el 2000 se había hecho un trabajo a través de esa inversión pública orientada en el combate a la pobreza. Se había logrado rescatar de la pobreza una considerable cantidad de dominicanos y dominicanas. Y eso cayó no porque Hipólito quiso, el presidente de la República, sino porque hubo una circunstancia en el país con un desplome del elemento fundamental de cualquier economía, que es su sistema financiero, de la riqueza nacional, que colapsó. Se perdió el 20% de la riqueza. De la riqueza. Que se había creado. Y la inflación se colocó por allá 56%. Por 56 y el dólar se colocó a 60 por 1. Eso fue terrible. Y el desabasto tocó todos los senderos del sector comercial del país. Aquí no hubo un supermercado que no sufriera los efectos del desabasto, incluyendo los combustibles. Se paralizó el país, la inversión se paralizó todo. Y eso trajo como consecuencia que una considerable cantidad de personas que estaban en la línea de la vulnerabilidad, como ahora, Pedro, que una gran cantidad de ese 1.500.000 que salió de la pobreza todavía es vulnerable. Ante cualquier descuido, regresa. Sí. Entonces yo digo estas cosas, que he alzado mucho la voz. Un poquito, sí. Un poquito demasiado, sí. Pero ven acá, ¿será que estoy afectado como decía vos, Canel, por los políticos? No, pero lo que quiero decir es, porque uno reacciona así, Pedro, porque es que no se puede. Usted debe ser crítico, cuestionador. Usted tiene, pero no descabellado, no irresponsable. Usted tiene que separar una cosa de la otra. Lo que yo vi anoche, descabellado, usted no puede ser. Pena, no, usted no puede ser. Usted no puede decir. Yo no voy a decir que es un mandato, pero lo que quiero precisarle a Selma es que nos extraña que él, siendo ese economista brillante, consultor de las grandes familias aglutinadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que no se quejan, sino todo lo contrario. Porque yo le voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, Pedro. A propósito de alimentación, la más reciente felicitación y reconocimiento que recibió el presidente de la República lo recibió de la Junta Agroempresarial Dominicana. Para no hablarle de los chiquitos, de las asociaciones, de los polleros, de toda esa gente que han estado hablando de lo bien que le ha ido con la administración del presidente Danilo Medina, no de los grandes, de esas familias que están ahí, que esa es la casa de Osmar Benítez, la Junta Agroempresarial Dominicana, por el desempeño que ha tenido la agropecuaria en la República Dominicana. Y dentro de ello, yo quiero ver cuando se vaya a someter, a ver por dónde anda el porcentaje, porque tenemos un año más o menos, o más de un año, que tenemos servicio en la mesa, el 85% de lo que nosotros... Parece que se ha incrementado. Eso se ha incrementado, pero eso no lo podemos decir nosotros. O sea, que eso tiene que confirmarlo los organismos. La FAO, por ejemplo. Hemos mejorado en el índice Gini, de eso seguro van a hablar. De eso seguro van a hablar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no podemos ser irracionales. Usted puede ser crítico, usted puede estar en el marco quizá de alguna negociación que se aproxima y usted quiere adelantar propósitos. No, pero así no. Como lo que pasa con el turismo, en el marco de negociaciones que vienen, salen cosas
Sí. ¿Verdad? Sí. Gente que, ¿tú entiendes? Sí. Porque el pulso, para cuando vayamos a la mesa, llegar allí posicionado. Entre las cosas que dijo el gobernador ayer. Es mira, así. Mira, Mozart. Es así. Del 2012. Entonces tú ves asesores mira, del 2012 al 2018. Que tiran. ¿Tú sabes cuánto ingresó el turismo al país? Contabilizado por el Banco Central. Sí. 45 mil millones de dólares. Y te voy a decir una cosa. Y pujante. 45 mil ahorita le voy a pedir a Luna Valiente. A Luna Valiente y a eso que hablen sobre los niveles de las habitaciones, Pedro. Oye, y las visitas. Me gustaría ¿Tú sabes que nos aproximamos a los 10 millones? Sí. A 1.000. La proyección, anoche hacía Julio una proyección de acuerdo a la última cifra. Ella se acerca. La proyección se acerca a los 9 millones. Bueno, si usted le suma los visitantes de cruceros y al desarrollo natural, tenemos como 80.000 y pico de habitaciones ya. Yo no estoy diciendo para este año, estoy diciendo la proyección. La proyección es, se encamina. Sí, se encamina en esa dirección. En esa dirección. ¿Qué va a ayudar qué tiene que ayudar a eso? Adivinen qué, el sur. No, pero el sur. Volviendo a traer con lo que dijiste del pulso. El pulso. Entre lo que quieren los recursos que le corresponden del Estado y los ejecutivos del turismo. Sí. De esos 45 mil millones, 45.500 para ser preciso, que ingresaron del 2012 al 2018, me gustaría saber con precisión nada más el destino final. Pero lo dejo de ese tamaño. El destino final de los 45. Pero hay que tomar en cuenta, Pedro, que al margen de las negociaciones hay que ver que hay pactos suscritos entre las autoridades fiscales, turismo y Azonadores. Vamos a ver. Pero ahorita te pueden explicar eso con más detalle. Yo lo que quiero es volver a llamar la atención de que no podemos ser alegres y ligeros y todo empujado por un proceso, por un año. Esos son los problemas, los años preelectorales, Pedro. Sí, son terribles. Sí, porque mientras se está hablando mucha laraca, este país sigue a 1000. Pedro, la principal economía, una vez más, el trimestre de América Latina. De América Latina, pero por mucho. Por mucho. La que más se acerca a Panamá con 3 puntos y tanto de crecimiento. Ponle 4. No, 3 puntos y pico. Está ahí. Pero está ahí. No, porque Perú y cosas están en 4. No. Es 3 y pico, Pedro. 3 y pico. Te estoy diciendo yo. Y estamos hablando de la República Dominicana con 5.7. Pero hay que ver eso también, porque esa es otra cosa. Hay que verlo también en qué contexto, como decía Valdés Albizu, que es un contexto internacional, Pedro, sometido a la incertidumbre. A la incertidumbre. Con economías como la nuestra, muy dependiente de esos factores externos. ¿Por qué? Porque en nosotros influye mucho el petróleo, pero en nosotros influye también Estados Unidos, que gracias a Dios y gracias al presidente Donald Trump hay que sacarle su comida aparte. La economía de los Estados Unidos anda bien, porque anda por un nivel de crecimiento cercano al 3%, con pleno empleo, ¿verdad? Y de ahí nosotros recibimos muchos recursos a través de las remesas, ¿verdad? Sí. Pero de la misma manera, esa misma administración del señor Donald Trump está creando situaciones con esa guerra con China, con ese problema con Irán. Pues esos son factores que de alguna manera lastiman mercados. El mercado bursátil, por ejemplo, ayer sufrió una caída considerable. El mercado bursátil de los Estados Unidos. Considerable. Aquí hubo mucha gente que perdió, 2 o 3 gente que perdió. Y uno cuando le gusta hacer su jueguito. Porque por esa guerra comercial que lleva a Estados Unidos a colocarles más de 200.000 millones a China en el asunto del arancel, y China le responde con 60.000 millones a aranceles a productos básicos en los Estados Unidos. Y de la agropecuaria. Precisamente. Entonces, todos esos son factores que le crean una gran volatilidad e inestabilidad e incertidumbre a las economías. Porque hay que ver otra cosa. Nosotros tenemos ahí a Venezuela y todo lo que Venezuela significa
en términos estratégicos y de cómo ha sometido y somete a una situación de incertidumbre a toda la región. Y en medio de ese panorama, de esa volatilidad del petróleo que en estos días volvió a encaramarse, a colocarse buscando el 70, los 70. Pero está promediando en los 61. Bueno, pero la volatilidad, Pedro, es una amenaza permanente. Incluso dice el gobernador es una amenaza permanente. Que está proyectada a 60, que fue lo que proyectaron también las autoridades dominicanas. ¿Qué está proyectado aquí? El petróleo para el año, los organismos internacionales lo proyectan a 60. Ya, de aquí adelante. Sí, tomando todo lo que ha pasado. Pero eso, tomando en cuenta lo que está pasando en Irán, bueno, y lo que está pasando en Venezuela. Bueno, porque ya pasó. El que ya pasó. No, lo de Venezuela pasó. Y no ha pasado, también. Pedro. No es como tú vas a decir que pasó. Si ayer, no, Irán, justo ayer, es que España... Esos son bloqueos que están activos. Pero no es bloqueo, es agresión directa, es amenaza. Es problema, Pedro, de que por ejemplo ayer España retiró el buque que estaba dentro del... Porque en el estrecho se puede armar un rebú. Lo retiró porque se puede armar un rebú. Ay, nosotros aquí, chiquito pero gigante con relación en materia de economía y estabilidad. Nosotros aquí, frente a esas amenazas, entonces yo creo que la ponderación hay que hacerla. No estoy en modo alguno negando que tenemos, y eso lo tenemos por mucho tiempo, un problema de desnutrición y de hambre. Porque hay gente que no come 3 veces al día, Pedro, por allá, en esa zona. Y hay quienes resuelven con una. Y hay que resuelven con solo una. Y eso no debe ni puede ser. Y mal compuesta. Y eso no debe ni puede ser. Pero dentro de eso que están allá, están todos los que cruzan a diario a buscar la chaucha. Y los que se quedan, que además de la chaucha buscan también la salud, buscan también la educación. Y al mismo tiempo continúan en su proceso de devastación, con el desmonte, con la quema y tumba de árboles. Y la traída de enfermedades. Y la traída de enfermedades, que es un factor importante a la hora de establecer los niveles de pobreza. Así es. Porque cuando usted va y mide la pobreza, usted tiene que medir salud, usted tiene la salubridad, usted tiene que medir la alimentación, la nutrición. Usted tiene que medir una serie de factores, electricidad, agua. Y cuando es lo mismo repartir agua para 700,000 personas que para 1.200.000. Se tiene que buscar más agua, entonces, mira, más electricidad. Creo que hemos puesto las cosas claras al amigo Selman. Sí. Que tenga cuidado con eso, porque hay gente que también sabe pensar y ordenar los eventos. Sí. Antes de irnos eso por un lado, mira, yo quería decirte que Vladimir Guerrero por fin anoche conectó 2 honrones. Sí, pero yo todavía no estoy en espérate. No es para decirte que alegrar un poquito el ambiente. Y la echó Vladimir, muchachito. 2 veces en una... tenía mucha presión. Los únicos 2 tan jóvenes que lo han hecho en el béisbol de los Estados Unidos son él y Machado. 2 veces en un juego. Ayer. Sí, anoche. Sí. Pero es una buena señal porque él tenía mucha presión, Pedro. Mucha presión. Sí. Porque la presión viene así también. Cuando tú vienes con una aura muy grande, dice, bueno, es el caso de el Machado. mejor. Eso te crea una situación. Machado está bajo una presión enorme. Bajo una presión terrible. Los equipos prácticamente y los fanáticos ven en la salvación en una persona. Eso es terrible, la presión. Pero déjame decirte que aquí hay mucha presión también que yo creo que debe disminuir. Y mira cómo son las cosas. Ayer Alfredo Pacheco, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, alto dirigente, congresista, aseguraba y en forma muy enfática decía, Pedro, que el PRM apostaba y llamaba la atención sobre la necesidad de preservar esa Junta Central Electoral. Un organismo que, a pesar de uno que otros hierros, es un organismo que cuenta con el aval profesional, moral, para conducir el proceso electoral. Pero Luis Abinader dice lo contrario.
Él dice que a él le preocupa que haya perdido tanta autoridad. Pero ¿cuál autoridad? Entonces esas son de las cosas, esas son de las actitudes. Que diga abiertamente que él está también en la campañita para restarle crédito al tribunal. Que hable claro, porque Pacheco habló claro. Pacheco dijo, no, nosotros estamos contra cualquier situación que vaya en desmedro de la Junta Central Electoral. En eso está mi partido y puedo hablar a nombre de mi partido. Abinader dice otra cosa. Entonces, esas son de las situaciones que uno tiene que aclarar. Y a la gente del PLD también, porque ahí hay un sector también que está medrando y fuñendo la pista. Que tengan mucho cuidado con eso. Porque aquí yo veo mucha gente haciendo coro en una dirección sin saber, construyendo boomerang, que se van a devolver para su propia cabeza. Tengan cuidado, tengan cuidado. A mí me enseñaron el marxismo. Pero esa coincidencia, hay que tener un cuidado del carajo. Para cuando tú te vas a coincidir con tu opositor, con tu enemigo, tú tienes que ser una persona con un tacto, Pedro, para no irte más allá y no cometer error que puedan desencadenar fuerzas, situaciones que luego vayan contra ti. Hay que tener mucho cuidado. Estoy viendo actitudes destempladas al interior del Partido de la Liberación Dominicana, peligrosas. Precautoria en extremo. Peligrosa, exactamente. Pero peligrosa. Precautoria después de todo. Pero precautoria. Sí. Precautoria. Pero tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Es lo único que quiero decir. Mira, tenemos que ir a una pausa. Sí, estamos a la espera de los economistas. No, de los economistas no. Estamos a la espera de Julio Ortega Torres, porque hace rato, pero mucho rato, que está con nosotros aquí, José Manuel Luna, gente que no juega con eso del tiempo. Mira, anoche... Yo no sé cómo puede variar los tapones. Anoche el flaco de Boston ponchó 17 en 7 innings. ¿Quién es el flaco de Boston? Y dejó el juego 3-2. ¿Pero y quién es el flaco? Pero estamos hablando de una cosa. Oye esto, Mozart. El relevo le agregó 3 ponches más. En total poncharon 21. Tú no tienes información sobre... ¿Y tú puedes creer que perdieron el juego de los Rockies de Colorado? Que Boston perdió ese juego anoche. Óyeme, hay que ser inhábil para eso, pero lo dejo de ese tamaño. Vamos a, como tú dices, a pasar unos mensajes y regresar. Hay galletica ahí. Sí. Como todo en la vida ha ido evolucionando desde llevar las noticias a pie o a caballo, o como hoy día a través de las redes sociales o el internet, permitiéndonos estar bien informados en pocos minutos o segundos. Por tal motivo, las noticias internacionales forman parte de esta evolución para darle el valor que todos ustedes merecen. Muchas gracias por su sintonía. Ahora pasamos a las internacionales. WhatsApp responde a un caso de espionaje informático. La aplicación con 1.500 millones de usuarios de todo el mundo ha pedido a estos que instalen la última versión después de que se detectara el acceso de hackers al servicio de mensajería instantánea, propiedad de Facebook que se lograba mediante la fusión de llamada telefónica. Una actividad que afectaría únicamente a personas muy determinadas. No sabemos quiénes son los objetivos, aunque el software espía ha sido encontrado en los teléfonos de abogados de derechos humanos y periodistas. Cada cual puede sacar su propia conclusión sobre quién querría apuntar a esas personas. El problema es que una vez se generan esas vulneraciones para la seguridad, está ahí y es muy difícil controlar quién accede a ellas. Según el diario Financial Times, una empresa israelí de seguridad, Grupo NSO, está detrás del diseño del programa de espionaje. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno de Tel Aviv que cancele las exportaciones de esta corporación.
El gobierno español ha decidido retirar la fragata que tenía dentro del grupo de combate de Estados Unidos que se dirige al Golfo Pérsico. De esta manera, España intenta no verse involucrada en un eventual conflicto armado con Irán. La fragata retirada es la Méndez Núñez, con 215 marineros a bordo. Acompañaba a la flota encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln en una misión que buscaba mejorar la interoperatividad. Sin embargo, esa es la flota que ahora se dirige al estrecho de Hormuz para entrar en el Golfo Pérsico en plena escalada de la tensión entre Washington y Teherán. Además del portaaviones con 85 aeronaves, el grupo está formado por un crucero lanzamisiles, 3 destructores, un buque logístico y un submarino. Según The New York Times, el Pentágono presentó la semana pasada un plan para desplegar 120,000 soldados estadounidenses en Oriente Medio. La justicia europea ha confirmado que los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema para medir cuántas horas trabajan los asalariados. La cuestión fue planteada desde España, a raíz de una causa abierta contra el banco Deutsche Bank. La sentencia es un espaldarazo para la legislación que entró en vigor en España hace apenas 2 días, con el objetivo de que se contabilicen y paguen todas las horas extra. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.